Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Luisiana. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche alcanzan estas historias documentadas. Los archivos judiciales de la parroquia de Saint Martin tienen una laguna en sus registros desde la primavera de 1843 hasta finales del verano de 1845. Durante décadas, esto se atribuyó a daños por humedad o simplemente al caos de los registros antes de la Guerra Civil en Luisiana. Pero en 1962, al renovar el sótano del juzgado, unos obreros tropezaron con una caja metálica sellada tras una pared de ladrillos más reciente que el resto. En su interior había notas manuscritas, documentos oficiales y un diario encuadernado en cuero con los bordes manchados de oscuridad. El secretario del condado que inicialmente manejó estos documentos exigió que fueran resellados y archivados fuera de los registros públicos. Permanecieron intactas hasta 1965, cuando el profesor James Whitmore de la Universidad de Tulane obtuvo acceso temporal para lo que llamó propósitos históricos de catalogación. Los documentos nunca fueron publicados. En 1968 se produjo un incendio menor en el cuarto de archivos que supuestamente destruyó varias cajas de material histórico, incluyendo, según informes oficiales, esta colección. Pero las notas de Whitmore sobrevivieron y relatan lo que los lugareños alguna vez llamaron la novia de Bayou Teche, una historia borrada de los registros oficiales. La historia comienza con un nombre, Meline. Según el censo de nombres más comunes de mujeres en Luisiana de 1900, Meline ocupó el lugar número 27. Meline Reynolds llegó a St. Martinville, un pequeño pero próspero pueblo a orillas del Bayou Teche, a unas 15 millas de New Iberia. Ella llegó como la nueva esposa de Harold Walker, el dueño de Oak Shadow Plantation, la mayor plantación de caña de azúcar de la parroquia. Harold Walker, 47, widowed for 3 years. Su primera esposa, Caroline, había fallecido a causa de lo que el médico local había certificado como melancolía excesiva que condujo al agotamiento físico, un término de la época para lo que hoy reconoceríamos como depresión severa. Walker había ido a Charleston, Carolina del Sur, 4 meses atrás y regresó con una nueva esposa casi la mitad de su edad. Según todos los relatos que quedaron en cartas y diarios de algunas esposas de plantadores vecinos, Meline era muy hermosa, con una mirada extrañamente penetrante. Era una mujer educada, refinada, y parecía adaptarse con facilidad a ser la señora de Oak Shadow sin haberlo hecho antes. Oak Shadow used 48 enslaved people, a large number for a plantation of its size according to tax records of the time. Harold Walker era conocido por comprar trabajo problemático, esclavos fugitivos o rebeldes que se vendían con descuento. En una carta del 7 de abril de 1843, Margaret Beauchamp, la esposa de un plantador vecino, le escribía a su hermana en Baton Rouge, la nueva Zora. Walker has thrown herself into the job with unprecedented enthusiasm. Harold seems most pleased with his choice, though there's something about her that leaves you feeling as if you've been judged rather than spoken to. Hace preguntas que las mujeres rara vez se preocupan por saber, sobre cómo se manejan los trabajadores de campo, sobre medidas disciplinarias. El capataz de la plantación, un hombre llamado Thomas Hebert, había trabajado en Oak Shadow durante 11 años. Según el testimonio posterior al sheriff de la parroquia, Hebert consideró que el interés de Meline por las cuestiones de la plantación era impropio de una dama, pero Harold le dijo que respondiera cualquier pregunta que tuviera su nueva esposa. En sus primeras semanas en Oak Shadow, Meline se la vio vagando por la propiedad. Le interesó el extremo oriente, donde los campos cultivados cedían ante el ciprés. Esta parte, conocida como la fin de la terre, el fin de la tierra, era una zona inservible, donde los límites de la plantación se perdían en las aguas turbias del bayou. El primer evento extraño tuvo lugar unas 6 semanas después de que Meline llegara. Una esclava de la casa principal, de nombre Ruth, le dijo a Hebert que faltaban algunas cosas de la cocina. Un cuchillo grande de carnicero, cuerda y una botella del laudanum que Harold tomaba para el dolor recurrente de gota.
Hebert, más tarde, recordó que cuando le dijo esto a Meline, ella no pareció preocupada, y dijo que probablemente una de las chicas de la casa las perdió mientras limpiaba. No se hizo ninguna búsqueda, y el asunto se olvidó. A principios de mayo de 1843, un jornalero de campo llamado Solomon desapareció. Solomon había sido comprado por Walker el año anterior, y ya había intentado escapar 2 veces. Su desaparición no fue considerada extraña al principio, y Walker mandó hacer la búsqueda habitual por las propiedades vecinas y ofreció una recompensa de $20 por su regreso. Tras 3 días sin avistamientos, Hebert preparó una búsqueda más amplia con perros. Los perros rastrearon a Solomon hasta la orilla del pantano, pero se negaron a adentrarse en él y comenzaron a ladrar y a mostrarse inquietos. Esto se consideró extraño, ya que estos mismos perros habían rastreado fugitivos en pantanos antes. Harold Walker, según el diario de Hebert, estaba dispuesto a asumir la pérdida y presentar una reclamación de seguro por la propiedad perdida. Fue Meline quien exigió que la búsqueda continuara en una inusual muestra de determinación femenina. Ella misma prometió $30 de su propia dote a quien encontrase a Salomón o diera noticias de él. Nadie reclamó este premio. Salomón nunca apareció. 3 semanas después, otra desaparición. Esta vez fue una sirvienta de la casa, llamada Mary, quien había estado al servicio de Meline. Según los empleados de la cocina, Mary había sido llamada a la sala de estar privada de Meline la noche anterior a su desaparición. Nadie la vio salir de la casa principal. A diferencia de Salomón, María nunca había intentado huir. Había nacido en la plantación y tenía parientes esclavizados, una madre, 2 hermanas y un niño de 4 años. Interrogada por Hebert, Meline dijo que había despedido temprano a Mary porque le dolía la cabeza y quería estar sola. Se sorprendió de que la mujer hubiera desaparecido y dijo que tal vez Salomón había regresado y la había persuadido de irse con él. La búsqueda de María fue menos intensa que la de Salomón. Sin antecedentes de vuelo, se supuso que estaría oculta en algún lugar de la propiedad, temiendo un castigo por alguna travesura desconocida. Después de 5 días, Harold Walker dio por terminado el asunto y puso a otra sirvienta, Esther, en lugar de Mary, al cuidado de Meline. Fue por esta época que comenzaron a correrse rumores entre los esclavos acerca de ruidos extraños que se escuchaban en el pantano. Algunos de los trabajadores de campo juraron haber oído los gritos de una mujer en la arboleda de cipreses al anochecer. Hebert brushed off these stories as superstition, writing in his journal that the Negroes have become quite alarmed by these disappearances and are now seeing ghosts in every night sound of the bayou. Para mediados de junio, Oak Shadow se había transformado. Según informantes de las plantaciones vecinas, los esclavos trabajaban en silencio, más productivos que nunca, a pesar del calor del verano. Hebert observó complacido que los castigos habían disminuido a la mitad. Cuando el hermano de Harold, William Walker, llegó desde Nueva Orleans a fines de junio, le dijo en una carta a un socio comercial: «La nueva esposa de Harold ha impuesto una gran disciplina en el negocio. Los negros le tienen casi miedo a disgustarla, y yo no la he visto usar formas especiales de castigo». También comentó que su hermano parecía algo atenuado desde su matrimonio, más callado de lo que recordaba y dispuesto a ceder ante el criterio de Meline en asuntos en los que yo habría confiado en que él tomara el control. Observó que Harold había desarrollado una tos constante y había perdido peso, algo que Meline atribuyó al calor del verano que le sentaba mal. El 2 de julio de 1843, un jornalero llamado Isaac no se presentó al llamado de la mañana. Isaac was noted in plantation records as headstrong but dependable, and had been at Oak Shadow for 7 years. Su desaparición fue la tercera en menos de 3 meses. Esta vez, Harold Walker solo mandó registrar la propiedad superficialmente antes de declarar a Isaac fugitivo. Según el diario de Hebert, Meline no prestó atención a esta última desaparición, diciendo que el calor y el trabajo enloquecen a los hombres. Lo que siguió está registrado en la parte más perturbadora de los materiales recuperados, unas pocas páginas del diario de Meline, que parece haber comenzado poco después de llegar a Oak Shadow. La letra es cuidada, casi arquitectónica.
sin adornos ni florituras propias de la escritura femenina de la época. La entrada del 7 de julio dice: Harold sigue debilitándose a pesar del tónico. Me he preguntado por los ruidos del pantano del este anoche. Le dije que eran solo caimanes apareándose. Pareció dudoso, pero demasiado cansado para discutir. La tintura que le eco en el brandy de la noche lo hace dormir lo suficiente para que no me moleste cuando hago mi trabajo nocturno. El último fue duro, más de lo que esperaba. La próxima vez elegiré mejor. Para mediados de julio ya era normal que se escucharan ruidos extraños en el pantano, lo suficientemente notorios como para que las plantaciones vecinas lo notaran. En una carta a su prima, Elizabeth Campbell, cuya familia poseía tierras al este de Oak Shadow, escribió sobre los gritos más inquietantes que se escuchan sobre el agua después de medianoche. Los ruidos son a tal extremo que nuestros perros aúllan y no hay quien los calle. Nuestro capataz dice que es garza o pantera, pero he vivido junto a este pantano toda mi vida y nunca he oído algo así. El 23 de julio, Harold Walker se acostó con lo que se describió como fiebre consuntiva. El médico del pueblo, el doctor Samuel Wilson, fue llamado a verlo. Y las notas de Wilson, entre los papeles recuperados, sugieren que sospechaba de tisis por la extrema pérdida de peso del paciente, su tos crónica y la presencia ocasional de sangre en el esputo. He ordenado reposo, caldo de carne y la mezcla habitual de laudanum para el dolor y el sueño. Pero lo que más llamó la atención de Wilson fue el comportamiento de Meline. En una carta a un colega médico en Nueva Orleans, Wilson escribió: La nueva será: Walker no muestra la angustia de una novia de hace apenas 4 meses cuyo esposo se encuentra en riesgo de fallecer. Ella acata mis órdenes al pie de la letra y le da sus medicinas ella misma, no permite que las sirvientas lo ayuden. Lo más extraño fue su pregunta: si creía que un cuerpo enterrado en pantano se descompondría más rápido que uno en tierra seca. Dijo que era para una novela que estaba leyendo. Pero me incomodó un poco. Mientras Harold estaba enfermo, no hubo más desapariciones entre los esclavos. Hibbert observó que el trabajo seguía con una eficiencia inusual. Y ahora, los esclavos se movían en grupos y no dejaban a nadie solo, especialmente al anochecer, o cuando trabajaban cerca del pantano. Para principios de agosto, la salud de Harold se había deteriorado. El médico Wilson venía cada 3 días, pero sus apuntes no son optimistas. El declive del paciente se acelera más de lo esperado, anotó el 9 de agosto. Shreya Walker informa que está administrando los tratamientos tal como fueron recetados, pero no veo mejoría, de hecho, todo lo contrario. El 15 de agosto, Harold Walker murió en su cama en Oak Shadow Plantation. La causa oficial de la muerte fue consumpción, aunque el doctor Wilson en privado se preguntó si la enfermedad estaba avanzando demasiado rápido. Meline organizó un funeral sencillo, tal como Harold lo habría deseado, y fue enterrado en el pequeño cementerio familiar Walker en la plantación. Con la muerte de Harold, Meline se convirtió en la única propietaria de Oak Shadow, ya que no tenían hijos, y Harold no tenía parientes masculinos vivos en Luisiana. Su hermano William, quien podría haber impugnado la herencia, había regresado a Nueva Orleans y, según la correspondencia, enfermó con una enfermedad similar de consunción, poco después de visitar Oak Shadow. Fue después del funeral de Harold que comenzaron las desapariciones más inquietantes. Entre fines de agosto y principios de octubre de 1843, 5 personas más esclavizadas desaparecieron de Oak Shadow. A diferencia de los casos anteriores, estos prisioneros no tenían antecedentes de fuga. Entre ellos había un anciano que llevaba más de 20 años en la plantación, una mujer embarazada a semanas de su fecha de parto y un niño de 14 años que trabajaba en los establos. Las notas de Hibbert de este tiempo muestran creciente inquietud, no solo por las desapariciones, sino por la forma en que Meline está manejando las cosas. El 12 de septiembre escribió: Mrs. Walker se empeña en designar él mismo qué manos trabajarán cada día los campos del este, algo que antes dejaba a mi criterio. Sus elecciones no parecen obedecer a ninguna lógica que yo pueda entender, unas veces a los más fuertes, otras a los que han cometido faltas leves en el servicio.
Los elegidos suelen volver de su jornada con un silencio extraño, y he notado que en una semana desaparecen. Para octubre ya se rumoreaba fuera de Oak Shadow. El sheriff de la parroquia, James Collins, recibió una carta anónima en la que se decía que se comete asesinato en la plantación Walker, donde los esclavos son asesinados por la propia ama y dados de alimento a las bestias del pantano. Collins brushed it off as gossip, probably from a business rival of the late Harold Walker, but paid a surprise visit to Oak Shadow on October 10th. El informe del sheriff Collins, entre los documentos recuperados, indica que no descubrió nada fuera de lo normal en la plantación. Ameline la describió como una viuda amable, que se defendía bien en la adversidad y que le dio un recorrido completo por la propiedad, incluyendo los aposentos de esclavos, donde podía hablar con quien quisiera. Sí que comentó que los negros están muy sumisos, aunque bien alimentados y sin maltrato a la vista. Lo que Collins no incluyó en su informe oficial, pero sí en una carta personal al juez Martin Voorhees, fue que rechazó la invitación de Meline para inspeccionar el límite este de la propiedad por falta de tiempo. Confesó al juez que algo en la dama que propuso que fuéramos a pie hasta el pantano me hizo rehuir de ir. No puedo explicarlo, pero en el momento en que estábamos en la veranda, mirando hacia esa línea de cipreses, sentí que me estaban tomando medidas para algo más que para mi interés oficial. Al día siguiente de la visita del sheriff Collins, un esclavo llamado Daniel desapareció. Daniel había sido una de las personas con las que el sheriff había hablado en su recorrido. Según testimonios de otros esclavos que Heber recogió más tarde, Daniel le había dicho al sheriff que en Oak Shadow todo estaba tan bien como cabía esperar, pero que algunos que van a trabajar por el East Marsh nunca volvieron para contarlo. 2 días después, el capataz, Thomas Hebert, desapareció. Esta desaparición no podía atribuirse a una fuga o a un incidente común en la plantación. Hebert era un hombre blanco y libre, bien considerado en la comunidad, con familiares en la cercana New Iberia. Su ausencia se hizo evidente cuando faltó a una cita con factores de algodón en St. Martinville el 14 de octubre. Interrogado por una partida de búsqueda improvisada de plantadores vecinos, Meline dijo que Hebert había renunciado a su puesto tras una discusión sobre la forma en que se debía dirigir la plantación. Ella sacó una carta, supuestamente escrita por Hebert, en la que expresaba su intención de ir a trabajar a Mississippi. La letra fue luego cuestionada por el hermano de Hebert, aunque no se abrió una investigación en ese momento. El grupo de búsqueda, encabezado por Frederick Beauchamp, de la plantación vecina, insistió en registrar Oak Shadow, de arriba a abajo, las barracas de esclavos, las dependencias. No hallaron nada, aunque algunos observaron lo renuente que estaban los esclavos a hablar con ellos, incluso cuando Meline no estaba presente. Beauchamp le escribiría más tarde al sheriff Collins. Todo el lugar está en un silencio que nunca antes había visto. Los braceros trabajan con la mirada gacha, sin hablar. Lo más preocupante era la forma en que bordeamos el límite este donde la propiedad linda con el ciprés pantanoso. Cuando nos acercamos a esa línea, nuestros guías se pusieron tan nerviosos que 2 mujeres se arrodillaron y se negaron a seguir adelante. Cuando se les preguntaba, respondían, «Allí los lleva la ama». El grupo de búsqueda no entró al pantano. Anochecía y ninguno conocía bien esa parte del bayou para aventurarse en la oscuridad. Prometieron volver al día siguiente con botes y más hombres. Esa noche, según testimonios recogidos posteriormente, se vieron luces extrañas surcando el pantano y se oyeron ruidos calificados como llantos, gritos y una mujer cantando en una lengua extranjera por las plantaciones vecinas hasta a 2 millas de distancia. Cuando Beauchamp regresó la mañana siguiente con una fuerza mayor y guías de pantano, encontraron Oak Shadow extrañamente vacía. La casa principal estaba abierta. No había sirvientes. No había trabajadores de campo en sus puestos matutinos. Toda la gente esclavizada en Oak Shadow Plantation, 39 en total en ese momento, se había ido. También lo era Meline Walker. El grupo de búsqueda avanzó lentamente por la propiedad abandonada. En la casa principal, todo estaba revuelto. Cajones abiertos. Algunas cosas de valor desaparecidas. En el gabinete de Meline,
Los investigadores encontraron un compartimento oculto bajo el suelo que albergaba un pequeño libro de cuero, varios artefactos extraños descritos como extranjeros, posiblemente africanos, y varias bolsas de tela llenas de lo que parecían ser dientes, cabello y fragmentos de huesos humanos. El diario, una gran parte de los documentos recuperados, reveló la horrorosa verdad de lo que había ocurrido en Oak Shadow. Escrita con la misma mano cuidadosa de antes, pero ahora llenando página tras página con locuras cada vez más perturbadas, las palabras de Meline describían una campaña planificada de asesinato ritual. Ella narró que elegía a sus víctimas, las observaba para ver si eran fuertes físicamente o espiritualmente. Ella relató cómo los atraía a la orilla del pantano con algún pretexto, generalmente una misión especial de la ama, que no podían rechazar, y luego los sometía con agua drogada o, en el caso de hombres más grandes, golpeándolos por detrás con un garrote mientras trabajaban. Las más perturbadoras describen la alimentación, rituales macabros que realizaba en un claro aislado en lo profundo del pantano, al que se llegaba por un sendero angosto y sinuoso que ella había descubierto y ampliado en sus primeras exploraciones de la propiedad. Aquí, según sus cartas, traería a sus víctimas aún vivas y les haría una serie de cortes ritualizados, desangrándolas lentamente en las aguas oscuras, mientras recitaba las viejas palabras que mi abuela me enseñó en Charleston. Meline asserted in these texts that her grandmother had been brought to South Carolina from Haiti during the Revolution and had passed down secrets of spirit control and human domination. Cada alimentación la hacía más fuerte y debilitaba a los que quedaban en Roble Sombra, volviéndolos más sumisos y menos propensos a escapar o rebelarse. La última entrada del diario, del 15 de octubre de 1843, el día después de la desaparición de Hebert, dice: «Ahora lo saben». Lo vi en los ojos de Beauchamp hoy, ese destello de comprensión bajo la actuación de preocupación. El pantano les ha hablado, o tal vez Hebert no murió tan rápido como los demás. Está bien, ya he tomado lo suficiente para terminar lo que empecé. Harold, su hermano, 9 de los esclavos más fuertes. Su sangre corre por mis venas. Esta noche, llamaré al resto a la orilla del agua. Los que sean dignos serán mis instrumentos. El resto alimentará lo que crece bajo el ciprés. Al amanecer estaremos lejos de aquí, siguiendo las vías acuáticas por donde los hombres blancos no se atreven a ir. En las tierras habrá otra plantación, otro amo que necesita esposa, y empezaremos de nuevo. El grupo de búsqueda, al leer partes de este diario, organizó inmediatamente una expedición más grande para adentrarse en el pantano al este de Oak Shadow. Transitado. Tras casi 2 horas de avance entre cipreses y agua estancada, llegaron a una pequeña isla de tierra relativamente seca. Lo que encontraron allí lo relató bajo juramento Frédéric Beauchamp, la única descripción sobreviviente del descubrimiento. El claro estaba lleno de signos de atrocidades. Un gran ciprés en el centro había sido alterado con púas de hierro clavadas en su tronco a diferentes alturas. La tierra debajo estaba manchada de oscuro en un círculo amplio. Efectos personales, un zapato, restos de ropa, un colgante de madera que perteneció a la criada Mary fueron descubiertos en el borde del claro. Lo más inquietante fue el hallazgo, sumergido en una charca de agua estancada, de lo que nuestros guías reconocieron como un gris de gran tamaño, una especie de amuleto ritual envuelto en un saco de arpillera. Al abrir este saco se descubrieron en su interior restos humanos, en concreto, manos cortadas, al menos una docena en distintos estados de descomposición. Entre ellos, por un anillo de oro en un dedo, estaban los restos de Thomas Hebert. La búsqueda duró 3 días. Se extendió desde este claro, pero nunca se encontraron rastros de Meline ni de los esclavos desaparecidos. La teoría predominante, según el informe final del Sheriff Collins, era que Meline los había guiado hacia el oeste a través de las vías fluviales interconectadas, posiblemente dirigiéndose a las áreas menos pobladas de Texas. Se emitió una orden de arresto para Meline Walker por asesinato, pero nunca fue capturada. Durante la década siguiente se siguieron informando desapariciones y sucesos extraños similares en el oeste de Luisiana y el este de Texas, pero nada pudo atribuirse con certeza a ella.
Oak Shadow Plantation se vendió en subasta para pagar las deudas de Harold Walker, cuyo patrimonio se había gastado en los meses previos a su fallecimiento. Los nuevos propietarios se negaron a cultivar la parte oriental que colindaba con el pantano y la dejaron volver a la naturaleza. En 1862, en plena guerra civil, la casa principal de Oak Shadow fue incendiada por fuerzas confederadas en retirada para evitar que sirviera como cuartel general de la Unión. La propiedad fue dividida y vendida a diferentes dueños después de la guerra. El nombre Oak Shadow fue retirado. Historias locales de St. Louis Histories de Martin Parish de finales del siglo XIX no mencionan el caso Walker ni las desapariciones de Oak Shadow. Era como si todo el suceso hubiera sido borrado de la memoria colectiva. Las notas del examen de los documentos por el profesor Whitmore en 1965 terminan con un escalofriante postdata. En su investigación, trató de localizar a los descendientes de las familias nombradas en el caso, los Walker, los Hebert, etc. Siguiendo estas líneas genealógicas, notó algo extraño en las décadas posteriores al incidente de Oak Shadow. Una gran cantidad de hombres importantes de la zona habían muerto por enfermedades consuntivas, las mismas que habían matado a Harold Walker. Más notable aún, es que muchos de estos hombres se habían casado poco antes de caer en desgracia con mujeres de antecedentes oscuros o imposibles de rastrear. Estos matrimonios solían ser efímeros. El esposo no sobrevivía más de un año, y las viudas partían poco después de arreglar su herencia. La nota de Whitmore termina diciendo: mientras buscaba estos patrones en los registros parroquiales de Nachitoches, me encontré con una solicitud de documentación matrimonial de una mujer que intentaba probar el matrimonio de su bisabuela con un dueño de plantación en 1857. La mujer aportó la pintura de su antepasado, por si podía servir para encontrar registros. El daguerrotipo, desvanecido, muestra a una mujer de mirada penetrante que reconocí de inmediato por las descripciones en los documentos de Walker. Pero lo más inquietante era el nombre Meline Hebert. Podría tener 60 o 70 años para entonces, pero la mujer de la foto no parece tener más de 30. No he mostrado esto a la mujer que dio el retrato, que ahora vive en el este de Texas, pero he observado que su familia ha prosperado de manera inusual a través de las generaciones, partiendo de poco. El incendio que destruyó supuestamente los documentos originales de Walker se produjo 3 meses después de que Whitmore terminara su revisión. El propio Whitmore falleció menos de un año después, por lo que su médico llamó tuberculosis de aparición rápida, el mismo diagnóstico que había recibido Harold Walker 125 años antes. Hasta el día de hoy, los habitantes que viven cerca de lo que fue Oak Shadow dicen escuchar una voz en el ciprés pantanoso por la noche, una mujer cantando en una lengua que te revuelve el estómago. Los pescadores evitan ciertos tramos de Bayou Teche, diciendo que el agua se siente mal, y que los peces capturados allí tienen cosas extrañas en sus estómagos, botones, trozos de metal, a veces lo que parecen ser pequeños huesos humanos. Tal vez lo más inquietante sea un patrón que algunos historiadores han observado pero que nunca se ha investigado. En pueblos de Luisiana, Texas y hasta Arizona, aparece una mujer con ojos que nunca envejecen en pueblos en auge. Se casa con el hombre más viudo y rico antes de desaparecer tras su muerte prematura, sin dejar más que desapariciones, sin resolver entre los más vulnerables del pueblo. El último caso confirmado de este tipo se produjo en un pequeño pueblo minero del este de Arizona en 1958. Un hombre adinerado, dueño de una mina, se casó con una mujer llamada Meline Beauchamp, quien decía ser de Nueva Orleans. 6 meses después, murió de una enfermedad desconocida. 3 mineros desaparecieron y Meline desapareció, dejando solo un libro de cuero destruido en un incendio antes de que la policía pudiera inspeccionarlo. Las marismas de Luisiana son profundas y sus aguas guardan secretos. Lo que se alimenta bajo las raíces del ciprés es desconocido, pero en algunas parroquias los padres todavía advierten a sus hijos que lleguen a casa antes del anochecer. No te detengas cerca de aguas tranquilas al atardecer, o la novia del pantano podría tomarte cariño. Lo que los documentos recuperados de 1965 no lograron revelar por completo fue lo que sucedió con los 39 esclavos que desaparecieron de Oak Shadow aquella noche de octubre.
El folclore local decía que habían sido víctimas del último festín de Melín y que sus restos habían sido arrojados en las profundidades de las charcas del Ciprés. Pero las notas de la profesora Whitmore abarcan entrevistas con ancianos de St. Martin Parish en los primeros años de la década de 1960 que apuntan a una realidad más compleja. Según estos relatos, durante años después del incidente de Oak Shadow, cazadores y tramperos informaron avistamientos de negros fantasmas en las profundidades del pantano entre St. Martinville y la cuenca de Atchafalaya. Estos personajes fueron descritos como ojos salvajes y hablando en lenguas, acampando en lugares improvisados que abandonaban rápidamente. Huyeron de cualquier blanco que se acercara, sumergiéndose en aguas donde pocos se atreverían a entrar. Una de las descripciones más detalladas fue la de Etienne Mouton, un trampero cajún que en 1851 dijo haber encontrado un asentamiento oculto a unas 17 millas al suroeste de la antigua Oak Shadow Plantation. En una declaración jurada a un predicador viajero metodista y que se guarda en los archivos de la iglesia, Mouton relató que había descubierto un conjunto de cabañas elevadas sobre pilotes en el agua y unidas por pasarelas de tablones que podían retirarse rápidamente. Vi unas 20 personas, mujeres y niños, todos nacidos desde la desaparición de Oak Shadow. Lo más inquietante del relato de Mouton fue su descripción de la que parecía ser la jefa de la comunidad, una mujer alta y erguida con piel de ciprés viejo, a la que los demás trataban con una mezcla de respeto y temor. Cuando ella se percató de que Mouton observaba desde su escondite, aseguró que se giró directamente hacia él y sonrió, mostrando dientes afilados como los de un caimán. Mouton huyó de inmediato, vagando por el pantano durante 2 días antes de regresar a la civilización. Cuando regresó más tarde con una pequeña partida de hombres al lugar, no encontraron más que los restos quemados de zancos sobresaliendo del agua y un extraño símbolo grabado en un árbol cercano, descrito como una espiral con pequeñas marcas parecidas a dedos saliendo de su centro. Esto concuerda con una extraña nota en el diario de Melín, que Whitmore no pudo descifrar antes. En la página del 3 de septiembre de 1843, debajo de su entrada habitual, Melín había dibujado una espiral similar y había añadido: «El justo no alimenta el agua, se convierte en su voz. El juramento de sangre ata más allá de la muerte. La abuela tiene razón. Quien bebe de ambas aguas jamás de mi lado se alejará». Esta enigmática alusión podría indicar que Melín estaba sometiendo a una especie de control ritual a ciertos individuos seleccionados de entre los esclavos, los dignos. Según sus escritos, en lugar de matarlos a todos, como desaparecían. Ella posiblemente estaba manipulando una adicción psicológica a través de drogas u otras cosas, formando una especie de culto que la seguía y que huiría con ella. Para corroborar esta hipótesis, existen archivos del Louisiana State Hospital en Jackson de 1872 que registran el ingreso de un hombre hallado vagando por los pantanos de Atchafalaya por madereros. El hombre, de unos 50 años e identificado solo como John, estaba en un estado extremo de deterioro físico, con múltiples escarificaciones rituales en todo el cuerpo. Hablaba poco, pero el personal del hospital oyó que repetía una y otra vez que había sido atado a la Swamp Bride por haber bebido una mezcla de su sangre y agua del feeding pool. Dijo que había huido tras 26 lunas, cuando la mujer estaba ocupada en preparar un nuevo esposo. El paciente falleció 3 semanas después del ingreso, por lo que se consideró tuberculosis avanzada. El médico forense observó que las vísceras del hombre presentaban signos de envenenamiento crónico, probablemente por consumo repetido de sustancias tóxicas, contenidas en ciertas plantas pantanosas, capaces de provocar alucinaciones y dependencia física. En 1878, el New Orleans Daily Picayune informó sobre el descubrimiento de un campamento de culto en las marismas aisladas de la parroquia de Calcasieu, a unas 100 millas al oeste de St. Martinville. Las autoridades locales que respondieron a denuncias de robo de ganado descubrieron signos de reciente ocupación, entre ellos extrañas muñecas hechas de musgo español y hueso, vasijas llenas de agua estancada mezclada con sustancias desconocidas y un diario encuadernado en cuero con anotaciones codificadas que nunca pudieron descifrar.
La mayor pista en el caso de Oak Shadow provino de una anciana que vivía cerca del lugar y que decía que durante años había estado cambiando comida y provisiones con una mujer de color tranquila y bien hablada que aparecía en Comuchero como Ultros. El pantano cada pocos meses. La mujer, que nunca se identificó, siempre preguntaba por viudos ricos de la zona, por su salud, fortuna, conexiones familiares. Siempre iba acompañada de al menos 2 hombres que parecían estatuas, nunca parpadeando, con extraños cortes en los brazos. La última vez que se supo de Mylene Walker fue en el diario del Dr. Ellis Montgomery, médico de Beaumont, Texas. Montgomery noted treating a woman identifying herself as Mylene Bogard, the new widow of a Louisiana cattle baron. Montgomery observed that aunque la mujer decía tener 60 y tantos años, aparentaba mucha menos edad, con apenas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Ella consultó por una tos que Montgomery reconoció como tisis en primer grado. Lo que llamó la atención de Montgomery, sin embargo, fue la mujer que preguntaba por las minas locales y sus propietarios. Cuando le preguntó qué le interesaba, ella le dijo que estaba interesada en invertir tras la muerte de su esposo. Montgomery, que tenía parientes en Luisiana, se extrañó al ver en el dedo de la mujer un anillo de oro con un diseño peculiar que coincidía con la descripción de uno que perteneció a Thomas Hebert, el capataz desaparecido de Oak Shadow, hace 46 años. En su diario, Montgomery anotó: Al ver el anillo y hacer una mención casual de St. Martin Parish, I saw the woman's face shift. Su rostro seguía siendo amable, pero algo en sus ojos se volvió calculador. Evaluador. Ella me preguntó por mis familiares en Louisiana, con una intensidad inusual. Inventé una prima lejana antes que revelar el matrimonio de mi prima con un Beauchamp cuya plantación colindaba con Oak Shadow. Al irse, se detuvo en la puerta y dijo: Doctor, you look like you need some swamp water tonic. Conserva muy bien la constitución. La frase fue dicha con tal conocimiento amenazante que no pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, pregunté por la Zora. Cuando llegó a casa de Bogard, solo para descubrir que había abandonado la ciudad antes del amanecer y no dejó dirección de reenvío. El diario de Montgomery es el último registro histórico plausible que pueda asociarse con Mylene Walker. Pero las historias locales de todo el este de Texas y el oeste de Luisiana tienen ecos de una mujer que encaja en su descripción, que aparece y desaparece en comunidades aisladas a principios del siglo XX. Siempre el mismo patrón: casarse con un hombre rico, generalmente mayor, enfermar y morir, desaparecer trabajadores o sirvientes locales, y la mujer que se va con un pequeño grupo de seguidores leales. Lo más interesante de estos relatos es que la mujer siempre aparenta tener entre 20 y 30 años a pesar de haber transcurrido décadas. Esta imposibilidad ha llevado a la mayoría de los historiadores a considerarlos como incidentes aislados, protagonizados por distintas mujeres, posiblemente imitaciones de la leyenda de la novia del pantano. Pero quienes conocen los documentos originales de Oak Shadow señalan la repetición de ciertos detalles en testimonios de personas que vivieron los hechos a cientos de kilómetros de distancia y con años de diferencia, detalles que no aparecían en ningún expediente público del caso. Las últimas notas del profesor Whitmore sobre el caso de Oak Shadow, escritas apenas 2 semanas antes de su muerte en 1966, revelan una inquietante confesión. Me he convencido de que mi investigación ha atraído atención no deseada. 2 veces, en el último mes, he visto una mujer observando mi casa desde la calle. Una mujer delgada que nunca se acerca, pero que se queda parada durante horas. Ayer mi ama de llaves me dijo que mientras estaba en la universidad, vino una mujer bien vestida que decía ser antigua alumna y que quería pasar a mi estudio a dejar un regalo. Al negársele la entrada, dejó un pequeño paquete, una bolsa de tela como las que se mencionan en los documentos Walker, llena de lo que parece ser tierra y agua de pantano. Adjunto había una nota que decía: la curiosidad llevó al historiador al agua. He decidido interrumpir mis investigaciones y he hecho que mis apuntes sean sellados a mi muerte. Whitmore murió 3 días después en una repentina enfermedad que sus médicos no pudieron identificar. La causa oficial de la muerte fue neumonía, pero el médico que lo atendió comentó la extraña forma en que se manifestaron los síntomas
con venas oscurecidas bajo la piel, y el constante olor a agua estancada que parecían emanar de sus poros a pesar de repetidos baños. En 1982, mientras se construía una línea de oleoducto a través de St. Martin Parish, workers discovered a set of human remains about half a mile from what used to be the eastern edge of Oak Shadow Plantation. El análisis arqueológico identificó restos de al menos 7 individuos, todos con marcas de trauma por fuerza cortante, que sugieren sacrificio ritual. La datación por carbono situó la muerte a mediados del siglo XIX. Lo más impactante fue el hallazgo entre los huesos de un anillo de oro de casamiento, grabado con las iniciales HW, y la fecha 12 de marzo de 1843, el día en que Harold Walker se casó con Meline en Charleston. La última pista del caso Oak Shadow se reabrió en 2002, cuando un historiador que investigaba registros de plantaciones de antes de la guerra se topó con un daguerrotipo en los archivos de la Louisiana Historical Society. La imagen, de 1842 y titulada simplemente Charleston Debutante, muestra a una joven de mirada penetrante que se ajusta a las descripciones de Meline Walker. Lo que hace esta imagen tan inquietante es su origen. Fue donada a la sociedad en 1971 por una mujer llamada Meline Ver, quien dijo haberla encontrado entre las pertenencias de su abuela. Los esfuerzos por encontrar a este donante revelaron que la dirección era un cementerio en el Garden District de Nueva Orleans, y el número de parcela correspondía a una tumba que había estado vacía desde su compra en 1868. En la escritura de este lote de entierro, Meline Walker. Desde la investigación del profesor Whitmore, la historia de la novia del Bayou Teche se ha mantenido como folclore de Luisiana, pasando de relatos históricos a cuentos de advertencia para niños y, finalmente, a historias de fogata y recorridos locales de fantasmas. Los verdaderos papeles de Oak Shadow, si es que todavía existen, están fuera de la vista del público, posiblemente sellados por aquellos que temen lo que una investigación más profunda pueda descubrir o atraer. Lo más aterrador del caso Walker no es el horror histórico, sino la posibilidad de que nunca haya terminado. Cada cierto tiempo, periódicos locales del sur y suroeste de Estados Unidos sacan pequeñas noticias parecidas. Una mujer carismática, sin nada comprobado, se casa con un hombre rico y viudo. Empiezan a desaparecer trabajadores o habitantes vulnerables. El viudo muere de una enfermedad degenerativa. La mujer desaparece con un grupo de fieles. En 2012, la policía de un pequeño pueblo minero de Arizona se adentró en la desaparición de 3 trabajadores migrantes y la extraña muerte de Harold Reinhardt, de 78 años, quien se casó hace 6 meses con una mujer llamada Meline Beauchamp. Se hacía llamar 32, pero no parecía tener más de 25 según el sheriff del pueblo. Para cuando las autoridades relacionaron el modus operandi con casos anteriores, Meline se había ido, llevándose consigo a la asistente personal de Reinhardt y a 2 empleados domésticos. El investigador policial informó que la casa de Reinhardt tenía una habitación transformada en una especie de santuario con decenas de botellitas de vidrio llenas de agua turbia, tierra, y lo que el laboratorio forense identificó como dientes y fragmentos de huesos humanos. Escrito en lo que parecía sangre seca encima de esta colección, había una sola frase: el agua nunca olvida a quien la alimenta. Después del huracán Katrina, en 2005, cuando las aguas retrocedieron en partes inundadas de St. Martin Parish, los lugareños desenterraron cosas extrañas en lugares que habían estado sumergidos durante generaciones. Plataformas podridas construidas sobre pilotes en lo profundo de pantanos impenetrables, símbolos extraños grabados en cipreses milenarios, e incluso islas misteriosas en lo profundo del pantano, donde el suelo era inusualmente oscuro y nada crecería. Muestras de suelo recogidas en uno de estos lugares por un equipo de evaluación ambiental mostraron niveles de hierro fuera de lo normal, como si mucha sangre se hubiera derramado allí con el tiempo. El geólogo que examinó estas muestras hizo otro descubrimiento: un compuesto orgánico extraño que no pudo identificar. Más pruebas de un laboratorio universitario lo identificaron como una mezcla de sangre humana, agua de pantano y extractos de varias plantas psicoactivas, algunas de las cuales no se encuentran en Luisiana. La sustancia, probada en ratas de laboratorio,
Provocó un estado inusual de sugestionabilidad y luego una fuerte adicción. Animales a los que se les retiró tras exposiciones repetidas se mostraron violentos, se mutilaron a sí mismos y presentaron lo que los investigadores llamaron conductas ritualistas. El estudio se detuvo después de que el investigador principal desarrollara síntomas similares después de ingerir accidentalmente una pequeña cantidad del compuesto. En sus últimas notas de investigación antes de ser internada en un psiquiátrico anotó: "El agua habla, ella es su voz. Quien bebe olvida a todos, menos a ella". Lo más perturbador del caso de Mylene Walker es lo intencionalmente que parece haberse borrado de los registros históricos. Los documentos encontrados en 1962 y revisados por el profesor Whitmore antes de su supuesta destrucción son el único relato que existe de lo que sucedió en Oak Shadow Plantation. Todos los demás registros contemporáneos periódicos, registros judiciales, registros parroquiales, tienen lagunas evidentes en los lugares en que debería estar la información sobre estos acontecimientos. Esta eliminación sistemática no implica solo la supresión histórica habitual de hechos incómodos, sino algo más intencionado. Como si aquellos que conocieron la verdad temieran que mantener viva la historia mantuviera viva a Mylene en la memoria, sino en la realidad. Lo que se han preguntado durante años los investigadores no es solo quién era realmente Mylene Walker, sino si era una anomalía histórica o una amenaza latente. La recurrencia de avistamientos que se ajustan a su descripción durante casi 180 años desafía toda explicación lógica, pero la similitud de los detalles en incidentes separados por miles de kilómetros y décadas de distancia sugiere algo más que simples imitaciones o leyendas folclóricas. En sus últimas notas, el profesor Whitmore planteó una teoría inquietante. ¿Y si los rituales que Mylene llevaba a cabo en el pantano no eran simples asesinatos sádicos o el producto de una mente loca, sino algo que realmente creía que le daría vida eterna? ¿Y si, aún peor, funcionaran? No mágicamente, sino por alguna perversa mezcla de sustancias del ecosistema pantanero de Luisiana y material biológico humano en una proporción determinada. ¿Y si ella aprendiera, por medio de su abuela o por sí misma, una sustancia capaz de ralentizar la descomposición celular a costa de alimentarse regularmente de tejido humano fresco? Esto justificaría su aparente inmortalidad, su forma de moverse, las desapariciones que siempre la acompañan, y su elección de hombres ricos que le sirvieran de tapadera y le permitieran seguir con su labor. Esta teoría, por descabellada que suene, encuentra respaldo en la ciencia actual. En 2018, un equipo que investigaba bacterias extremófilas en pantanos de Luisiana halló bacterias productoras de sustancias con increíbles propiedades de conservación celular. Cuando se trataron con estas sustancias en el laboratorio, muestras de tejido humano se deterioraron mucho más lentamente y se pudo mantener la función neuronal. Los investigadores observaron que bacterias similares en combinación con ciertas plantas que crecen principalmente en la costa del Golfo podrían producir sustancias aún más potentes. Su artículo, publicado en una revista científica de renombre, no hizo referencia al caso de Mylene Walker ni a las teorías del profesor Whitmore. Pero una de las investigadoras principales había descargado todo lo que podía encontrar sobre el caso de Oak Shadow de los archivos de la universidad justo antes de que comenzara el estudio. 3 meses después de que se publicara el artículo, la investigadora renunció a su trabajo y desapareció. Se desconoce su paradero. Las fuerzas del orden de toda Luisiana y estados vecinos no tienen archivos sobre la novia de Beyuteke ni sobre Mylene Walker. Cuando se les pregunta, los portavoces suelen descartar la historia como folclore o leyenda urbana, pero policías veteranos en algunas parroquias han llegado a rastrear en silencio casos similares, tomando notas extraoficiales y alertando a compañeros en otras jurisdicciones cuando comienzan a surgir casos similares. One such officer, who requested anonymity, stated in a 2019 interview, "We don't talk about it officially, but every few years, something happens that fits. Sea una mujer de la nada, se casa con un millonario, comienzan a desaparecer personas. By the time anyone connects the dots, she's gone." Siempre nombres distintos, pero siempre Mylene. Siempre el mismo patrón de desapariciones. Siempre la misma descripción.
joven, mirada penetrante, una forma de hablar que la gente obedecía. We've started to notice a geographic pattern too. Ella viaja por el agua, nunca se queda más de un año en un lugar, siempre parte hacia el oeste por un tiempo, y luego regresa a Luisiana. Como si tuviera que regresar al pantano original. Como si tuviera algo que alimentar allí que la impulsa. En octubre de 2021, un promotor inmobiliario compró un gran terreno en St. Martin Parish que abarcó la antigua frontera oriental de Oak Shadow Plantation. En la evaluación ambiental inicial, los trabajadores identificaron en el pantano una serie de estructuras sumergidas que parecían ser restos de plataformas de madera similares a las que describió Etienne Mouton en 1851. Una mayor exploración reveló una pequeña isla en el interior del cipresal que albergaba lo que los arqueólogos creen que fue un lugar ritual de mediados del siglo XIX. Lo más importante fue el hallazgo de un cofre metálico sellado y enterrado bajo un gran ciprés en el centro de esta isla. En el interior había un diario de cuero con una nota adjunta en la portada. La nota, escrita el día de la desaparición de Meline de Oak Shadow, el 15 de octubre de 1843, decía: «A quien lo encuentre, dejo esto sabiendo que nadie creerá lo que dice aquí, pero con el deber de advertir a quienes vengan después. Lo que empezó en Haití con mi abuela y continúa con mi trabajo en estas aguas no puede ser deshecho. La alimentación debe continuar, y debo volver aquí de vez en cuando para renovar lo que me mantiene viva. Those who drink the mixture become mine, beyond death's reach». Quienes nutren el agua se convierten en su fuerza. He elegido a mis mejores esclavos, y partimos esta noche a nuevas tierras. Pero volveré a estas aguas cuando sea necesario. Pues debo. El ciclo se repite mientras yo viva, y ahora he consumido lo suficiente para muchas vidas. No me juzgues con la moralidad de la vida ordinaria. Trascendí con mi primera alimentación. El diario incluso proporcionaba instrucciones precisas para elaborar lo que Meline llamó el agua de extensión. Una fórmula compleja que requería sangre humana, bacterias pantanosas, extractos vegetales y tiempo ritual. Antes de que los arqueólogos pudieran registrar por completo estos hallazgos, el cofre y el diario desaparecieron del laboratorio seguro de la universidad en el que se estaban analizando. The graduate student who had been transcribing the text vanished the same night, along with all digital copies of the material. 3 months later, police in East Texas investigated the disappearance of 3 immigrant workers from a small town near the Louisiana border. Habían sido vistos por última vez en compañía de una joven bien vestida que había llegado hace poco al lugar, diciendo que estudiaba la historia local para un trabajo de la universidad. Según testigos, la mujer había estado más interesada en propiedades con fuentes de agua natural y había preguntado por ancianos ricos que vivieran en la zona. The investigation remains open. The woman has never been identified. Tal vez lo más inquietante de todas las teorías sobre la novia de Bayou Teche es que Meline Walker no era la única, que transmitió sus conocimientos y métodos a discípulas a lo largo de los años, formando una línea de novias que continúan sus prácticas hasta el día de hoy. Esto explicaría cómo es imposible que una sola mujer se mantenga igual a lo largo de casi 2 siglos, pero que los métodos y patrones permanezcan. Si esta teoría es cierta, entonces el horror de Oak Shadow Plantation nunca terminó, simplemente evolucionó, adaptándose a los tiempos, pero conservando su esencia. El sacrificio de vidas humanas para alimentar algo que no debería existir. Los pantanos de Luisiana son viejos. Sus aguas albergan misterios que la ciencia apenas comienza a descifrar. En lugares aislados donde crecen cipreses centenarios, los campesinos juran que por las noches se oyen cantos, lamentos o la voz de una mujer que llama a alguien en la oscuridad. Los pescadores a veces sacan de las aguas profundas de ciertas ensenadas algo más que peces. Botones, joyas, una vez incluso un anillo de oro grabado con las iniciales HW. En St. Martin Parish, hay una parte de Bayou Teche que los guías locales se niegan a pisar incluso a la luz del día. Nunca dirán por qué, más allá de alusiones a Agua Mala o el lugar donde ella alimentó. Los mapas no muestran nada. Pero las imágenes satelitales revelan una anomalía, un círculo perfecto de vegetación, más oscura, de media hectárea de diámetro,
justo en el centro de lo que parece ser una pequeña isla. Un científico llegó a hablar de haber hallado material celular que no se corresponde con ninguna especie vegetal o animal conocida de la zona, como si el agua misma hubiera cobrado vida. Quizás lo más revelador sea la costumbre local, que aún se practica en algunas parroquias, de depositar pequeñas ofrendas, generalmente comida o flores, pero a veces objetos personales como cepillos para el cabello o ropa, en el borde de los pantanos el 15 de octubre, día en que Meline desapareció de Oak Shadow. Científicos ambientales que han examinado muestras de agua de aquí señalan químicas extrañas y compuestos orgánicos desconocidos que no se ajustan a la ecología pantanosa normal. Preguntado por esta costumbre, los ancianos responden: para alimentarla y que no vuelva a aparecer por nuestras puertas. Nunca se sabrá la verdad sobre el legado de Meline Walker. Los archivos históricos están incompletos. La información se oculta intencionadamente. Y aquellos que profundizan en la materia son abandonados por compañeros que temen que se les confunda con folcloristas, en vez de historiadores serios. Pero el patrón se repite, con una frecuencia inquietante, a través del tiempo y el espacio: una mujer de mirada penetrante, un marido rico que se consume, desapariciones inexplicables, siempre cerca del agua. Para quienes han analizado el caso con mayor profundidad, una pregunta sigue en el aire: si Meline o sus herederos aún viven y aún practican las técnicas descritas en aquellos documentos perdidos, ¿quién alimenta ahora el agua y qué alimenta en retorno? En algunas parroquias de Luisiana, los padres todavía advierten a sus hijos que no se acerquen al agua cuando llega la noche. Les advierte que no hagan caso si oyen a una mujer cantar al anochecer y que jamás beban agua estancada en el pantano, por muy limpia que parezca. Les contan la leyenda de la novia del Bayou Teche, no como cuento de fogata, sino como historia viva, un peligro que nunca se fue. Y en su narración está el miedo de que en la oscuridad del ciprés pantano Meline Walker todavía espere, su hambre no saciada por el tiempo, el agua siempre dispuesta a recibir sus sacrificios. El último capítulo de esta historia oscura podría estar escribiéndose en estos mismos momentos, en algún pueblo junto a aguas quietas, donde una mujer de mirada penetrante acaba de llegar, interesándose por la riqueza local y ofreciendo curaciones a enfermedades incurables por la medicina tradicional. Escucha. Cuando te encuentras en la orilla, dicen que si te quedas muy quieto, puedes escuchar murmullos bajo el agua, voces que susurran nombres olvidados por todos, excepto por el agua. Dicen que el pantano lo recuerda todo y que, en las noches más oscuras, habla con la voz de una mujer recitando las palabras que la abuela de Meline trajo de Haití hace tanto tiempo. El agua no olvida.